Nunca imaginé poder hacer mi propio queso azul. Hasta hoy. Quédate que te muestro cómo lo hice. Arranco mezclando un poco de queso gorgonzola dolce que compré en el supermercado con 250 mililitros de leche. La cantidad de queso no importa, necesitamos la mufa. Lo tapo y lo dejo reposando por 2 días para que las bacterias hagan lo suyo. Ya pasaron 2 días. Se puede ver cómo las bacterias hicieron lo suyo. Quedó como separado. A ver el olor. ¡Wow! Tiene olor a... ¡Qué espectáculo! Y no sé, pero parece una levadura con un olor espectacular. Y se puede ver cómo la leche se transformó en lo que parece como una crema de gorgonzola. Abajo quedó como un suero y arriba lo que sería el queso. Lo voy a mezclar bien para que quede bien integrado todo. Esto es lo que voy a usar como starter para el nuevo queso que voy a hacer. Esto tiene un olor espectacular. Muy rico. Me vengo a la olla. Voy a usar 4 litros de leche comprada del supermercado. Voy a usar 4 litros de leche comprada del supermercado. Leche fresca. Le voy a agregar un pote de yogur natural sin azúcar. Tiene 125 gramos. $200 mililitros de crema de leche. Y la crema de gorgonzola. Vamos a llamar la crema de gorgonzola, que va a ser nuestro starter. Esto lo revuelvo bien, que se integre bien. Y lo voy a poner a calentar hasta los 36 grados. Llegué a los 36 grados, así que apago el calor. Y es el momento de agregar el cuajo. Agrego una cucharadita de cuajo. Y mezclo bien. Lo mezclé bien, así que lo voy a dejar tapado. Y lo voy a dejar reposando por 40 minutos. Pasaron un poquito más de 40 minutos. La cuajada está formada, así que lo que voy a hacer es cortarla. La voy a dejar reposar unos 20 minutos más para que el suero se vaya desprendiendo. Pasaron 20 minutos. Estuvo desprendiendo ahí un poco. Lo que voy a hacer es, la voy a romper un poquito más, aunque no a pedazos muy pequeños, pero un poquito más delicadamente la voy a romper. Ahí está. Y así lo voy a dejar 10 minutos más tapado. Vamos a ver la cuajada, cómo está. Lo tenía que dejar 10 minutos, pero por cosas de la vida lo dejé como 1 hora, pero no pasa nada. Así que lo voy a colar, lo voy a poner en el cestino y lo voy a dejar drenando el agua. Se me llenó, así que voy a poner otro. Esto lo voy a dejar acá en el platito. Voy a dejar en el plato, sin diminutivos. Y voy a llenar otro. Esto lo voy a dejar toda la noche drenando el suero, fuera de la heladera, tapado con un paño. Mañana veremos cómo sigue. Esta vez el suero que me sobró lo voy a descartar porque quedó medio fuerte.
y no me animo a usarlo. Los escones me van a quedar muy fuertes con este suero. Ya pasaron toda la noche, largaron bastante suero. Lo que voy a hacer ahora es pasarlos a un recipiente con tapa, así no me perfuman más la casa. Les voy a poner la doble canasta porque un poquito más de suero van a largar. Lo voy a dejar tapado 24 horas más. Así queda un poquito más alto. Queda un poco más alto, entonces si larga suero. Y lo tapo. Lo que tiene que pasar es que estén en un ambiente húmedo. Se tapa para mantener el ambiente húmedo. Y los dejo 24 horas más a temperatura ambiente, fuera de la heladera. Temperatura ambiente son 18 o 20 grados, en el lugar más fresco de la casa. Acá tengo mis quesos. ¡Qué aroma! Estuvieron 24 horas reposando. Lo que voy a hacer ahora es darlos vuelta y salarlos. Está firme pero no tanto. Lo que voy a hacer es poner un poco de sal acá, meter el queso y ponerle más sal. Voy a meter el queso. Ay, se me rompió un poquito. No importa, no pasa nada. Y le voy a poner un poco más de sal por arriba. Quede bien cubierto. Y hago lo mismo, le pongo sal. Ya di vuelta los dos quesos y salé los dos quesos. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a cerrar y lo voy a dejar de esta manera por una semana fuera de la heladera, dándolo vuelta cada 2 días. O sea, dando vuelta a los quesos cada 2 días. Nos vemos dentro de una semana. Ya pasó una semana. Los quesos siguieron largando suero, se nota, se secaron bastante. Lo que voy a hacer ahora es, los voy a sacar para limpiar el tarro. Voy a sacar la canasta para limpiar el tarro. Lo voy a sacar de la canasta. Se ve acá los distintos hongos. El verde. Acá vemos uno blanco terciopelado. Pero estos son hongos que están bien. Son parte del proceso. Lo voy a pinchar para que la mufa vaya hacia el interior del queso. Lo voy a dar vuelta para también pincharlo del otro lado. No está tan seco. Lo pincho también del otro lado. Entonces voy a devolver los quesos a las canastas. ¡Qué aroma espectacular! Este me gustó, quedó bastante prolijo, homogéneo, propiamente un gorgonzola, rústico. Lo que voy a hacer, lo voy a envolver en aluminio, propiamente un gorgonzola. Lo voy a envolver en aluminio y lo voy a guardar en la heladera. No sé si vieron que el gorgonzola siempre viene envuelto en un aluminio. Este lo llevo a la heladera. Con respecto a este, que es el que voy a probar ahora, a mí me parece que acá se descontroló un poco, porque en un momento estuvo muy húmedo, pero lo sequé y se pudo controlar. Acá no sé, esto quedó medio amarillo, pero no creo que sea negativo. Y acá yo lo veo bastante bien.
Solo esto. Lo voy a cortar y lo voy a probar. Si os voy a mostrar cómo quedó por dentro. Lo voy a cortar a la mitad para ver cómo quedó. Wow. Se nota que está cremoso por dentro. Wow, 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 wow. No, muy bueno esto, esta crema. Esto es impresionante. Esto es para hacer un risotto de acá a la China. Lunes risotto, ¿eh? Mira esto, mira. Mira, por favor, míralo bien. Es un amor. Esto es amor. Amor es esto. Bueno, voy a cortar un pedazo para probar. Si no ven que no subo más videos, bueno. Lo que noto acá es que la mufa no entró adentro. Uy, no tiene mufa adentro. Como el gorgonzola que uno conoce. Como no entró la mufa. No penetró. Quedó toda ahí. Arriba. Lo voy a probar. Lo como el verde y eso, el hongo verde arriba. Bueno, lo voy a probar. Si no subo más videos, fue un placer. Está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno, es propiamente un gorgonzola. Tiene sabor. Me quedó suave, no es que es un sabor súper invasivo. Lo voy a comer todo, pues está re bueno. Bueno, cremoso como el gorgonzola, porque esto pasa con él. Tiene gusto a gorgonzola. Es gorgonzola. Hice mi propio gorgonzola. Tiemblen, ¿qué serías? Que se viene Maruca, ¿qué será? ¿Qué sería Maruca? Bueno. Bueno, estoy comiendo. El otro gorgonzola lo guardé, lo voy a probar en unas semanas para ver cómo queda con un poquito más de estacionamiento. Vengo del futuro para contarles que este otro queso, por razones de fuerza mayor, me quedó casi 3 meses en la heladera, envuelto en aluminio. Y cuando lo abrí tenía un aroma un poco fuerte que me decía que no lo tenía que comer. Le pregunté al ChatGPT cómo lo veía y me dijo en pocas palabras que ya estaba radioactivo y que me recomendaba no comerlo. Así que con mucha pena lo tuve que tirar. Pero bueno, es parte de la experiencia. Con este gorgonzola seguramente haga alguna receta, un risotto, tengo ganas. Con uno de los quesos voy a hacer un risotto. Pongo a derretir una cucharada de manteca y le agrego un poco de cebolla picada. Cuando veo que la cebolla está cocida, agrego el arroz. Mezclo para que el arroz se enacare con la grasa y empiezo a sumarle el caldo de a poco. A medida que se va secando, le agrego más caldo y revuelvo. Antes de terminar el caldo, le agrego un poco de gorgonzola y continúo sumándole caldo hasta que el arroz esté cocido. Agrego caldo, revuelvo y así. Cuando el arroz está listo, apago el calor y agrego una cucharada de manteca y un poco de parmesano para hacer la mantecatura. Mezclo bien y listo. A servir. Queda buenísimo, súper cremoso y con un sabor espectacular. Y algo más, se puede hacer una pizza. Bueno, ya veremos. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Algo más? Muy bueno. Está un poco salado, pero está muy bueno. Estaba tomando mate y me puse a probar el gorgonzola. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal. Quédate, suscríbete porque van a venir muchos videos de quesos. Estoy en modo quesera. Así que suscríbete, que está bueno hacer tu propio queso. Está bueno hacer todo lo que podés hacer vos. Está súper bueno hacerlo uno mismo. Es otra cosa. Bueno, cierro acá. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal. Quédate mirando los videos porque se vienen muchos videos de quesos. Estoy en modo quesera. Me encanta porque me gusta la idea de hacer uno de las cosas uno mismo.
es lo mejor. Y si te puedo contagiar esta idea, me pongo muy contenta. Ahora quédate viendo este otro video. Chao. Me voy a lavar las manos.